En la primera parte de nuestra serie titulada El Séptimo Día, Frank González y un grupo de expertos invitados presentaron el tema de los orígenes. Somos el resultado accidental y no planificado de un proceso de evolución a través de un proceso de selección natural, o somos obra de las manos de un ser supremo, el Alá del Corán y el Dios de la Biblia. ¿Debemos nuestra existencia a los dioses aztecas o babilónicos? ¿O a ciertas criaturas del espacio exterior? ¿Cuál es la verdad acerca de nuestro origen? ¿Cuándo nació nuestro universo? ¿Cómo se acomodaron los astros en sus lugares? La ciencia puede explicar cómo se desenvuelve el universo y cómo ocurren las cosas en el mismo, pero no puede explicar por qué existen las cosas en vez de no existir nada. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo. Dios crea el mundo en 6 días y descansa en el sábado. Con todo, el sábado es también en sí una creación que sitúa los otros días en perspectiva. El mandamiento de observar el día de reposo cada séptimo día, el mandamiento más largo del Decálogo, fue preservado con los otros 9 en tablas de piedra y colocado en el arca del pacto. La gente hoy necesita hallar un santuario en el tiempo, lo cual es el sábado. En su encíclica Dies Domini, el Papa Juan Pablo II sugirió que el día de reposo nos recuerda que el universo y la historia le pertenecen a Dios. En más de un centenar de idiomas antiguos y modernos, el nombre dado al séptimo día de la semana significa reposo o su equivalente. A medida que aumentamos nuestro conocimiento del pasado y desentrañamos sus misterios, los contornos de nuestra historia se vuelven cada vez más precisos. De cuevas y tumbas, de pétreos farallones que una vez fueran ciudades y poblados, de las ruinas de tribus y naciones perdidas en el tiempo, surgen nuevos indicios que amplían nuestra comprensión de la historia humana. Los arqueólogos están constantemente añadiendo al cuadro elementos obtenidos en los registros de civilizaciones y sociedades extintas, así como los volúmenes de la literatura antigua. Hay un día que establece la estructura semanal del tiempo y conecta a la familia humana con sus orígenes, el sábado, séptimo día, que nos une con el Creador. Y ahora, la segunda parte de la serie, Un santuario en el tiempo. En la época en que Jesucristo caminaba entre los judíos, era su costumbre asistir los sábados a la sinagoga para adorar y enseñar. Los dirigentes lo vigilaban de continuo. Algunos de los rabinos discutían con él acerca de la forma correcta de observar el sábado. Acechaban para ver si sanaría a la gente en el día santo, con el fin de acusarlo de quebrantar el sábado.
Les saluda Frank González. Bienvenidos a la segunda parte de Un santuario en el tiempo. Lo que hizo Jesucristo en cierto sábado específico casi 2000 años atrás fue verdaderamente revolucionario. Hizo milagros de sanidad y con ellos se ganó el corazón del pueblo. Sin embargo, esto lo puso en conflicto directo con los líderes judíos. Al aseverar ser el Señor del sábado, desafió su autoridad espiritual, lo cual iba a desembocar en su infame juicio y muerte en la cruz. Jesús nació en Belén, un poblado insignificante de Judea, durante el reinado de César Augusto, el primer gran emperador romano. En esos tiempos, el Imperio Romano contenía dentro de sus fronteras docenas o hasta centenares de religiones y creencias, desde el zoroastrismo en Persia hasta los misterios griegos y el druidismo de los celtas ingleses. Las iniciaciones secretas y los ritos de fertilidad eran comunes, así como la creencia en la astrología. Los mismos romanos admiraban la religión y la cultura de Grecia. Adoptaron los dioses griegos y los mezclaron con sus propias religiones. El resultado fue una mezcla de culto a los antepasados, al emperador y al sol. Una religión dirigida no a un dios, sino a muchos. Los judíos, por su parte, adoraban a un solo Dios. A pesar de verse rodeados por las imágenes de las deidades griegas y romanas, servían a un Dios invisible. No tenían imágenes que los representaran. No celebraban ritos de iniciación o de fertilidad. En cambio, tenían un día que los apartaba, un día sin igual en ninguna otra religión. Era un período de 24 horas dedicado completamente a su Dios. Los judíos tenían el sábado. Después del éxodo de Egipto, Dios hizo un pacto con Israel. Parte de este contrato incluía los 10 mandamientos. El cuarto de estos manda guardar el sábado, el séptimo día de la semana, como un memorial de su creación y su redención de Egipto. Al guardar este día santo, que era una señal entre Dios e Israel, recordarían que el Señor era su Dios y ellos su pueblo. Guardad mis sábados, porque el sábado es señal entre vosotros y yo por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Podemos suponer que los judíos del primer siglo conocían y estudiaban los 10 mandamientos. El Decálogo les decía, tal como nos dice a nosotros, que el sábado es un recuerdo de que Dios creó el mundo en 6 días y es un memorial del éxodo de Egipto. Para los judíos del primer siglo, el sábado era un período de intensa espiritualidad, una ocasión para relacionarse con el Dios que creó el universo en 6 días y reposó en el séptimo. Por eso, ellos también reposaban el día séptimo. Además, en la liturgia judía recordaban que Dios los había sacado de Egipto. De este modo, el sábado llegó a ser para ellos una celebración de su libertad. La observancia del sábado era la marca inconfundible del judío. Lo ponía aparte de todos los demás. No se la podía esconder. A ojos de los observadores griegos y romanos, la observancia del sábado era una de las peculiaridades de los judíos. Veían un pueblo que cada séptimo día se abstenía de trabajar. Los griegos y romanos no tenían nada comparable. Los judíos del primer siglo aprovechaban que no podían trabajar en sábado, dedicándolo a regocijarse. El viernes de noche servían una cena deliciosa a la luz de las velas y a menudo incluía 2 hogazas de pan para conmemorar el maná que cayó en el desierto. El sábado, sin duda, asistían a la sinagoga. Allí podían ver a sus amigos y conversar con ellos. Y según las evidencias que tenemos, también estudiaban la Torah y adoraban juntos. A los observadores externos les llamaba continuamente la atención la rara costumbre judía de negarse a trabajar el sábado. Un filósofo, Séneca, llegó a decir que los judíos, al no trabajar durante el sábado, dedicaban la 7ª parte de su vida a la ociosidad. Cuando Jesús apareció en escena,
El sábado había quedado aplastado bajo el peso de numerosos reglamentos arbitrarios. Los rabinos habían transformado el reposo sabático en una ciencia detalladísima, carente de gozo o significado. En el primer siglo, la observancia del sábado se basaba en una serie de prohibiciones. Se prohibía atar o desatar un nudo, cocinar, escribir más de una letra del alfabeto, llevar cualquier carga, aún cosas en el bolsillo, así como mucho del trabajo cotidiano, por ejemplo, preparar pieles y cueros y las actividades necesarias para la subsistencia. Se prohibía prender fuego para cocinar o apagarlo, así como viajar más de 2000 codos más allá de la vivienda de uno. 2000 codos equivalen a casi 1 kilómetro. La forma como los judíos guardaban el sábado era muy legalista. Uno no se podía mover, no podía hacer nada, pero Jesús vio que esa era una distorsión del plan que Dios tenía para la humanidad. Al sanar al hombre de la mano seca, Jesús mostró el verdadero espíritu del sábado. Rechazó las reglas rabínicas. Guardó el sábado conforme a las antiguas escrituras hebreas, que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Según el Evangelio de Lucas, Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga y adorar en el día sábado. Guardaba el sábado, pero no según las reglas que habían establecido los fariseos. De hecho, dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Los fariseos, en cambio, decían que el sábado había sido hecho solo para Israel y que el propósito de Israel era exaltar el sábado, de modo que el Señor tuviera a alguien en el mundo que guardara el sábado. Al declarar Jesús que el sábado fue hecho para el hombre, enseñó un concepto radical y alarmante. Con razón provocó tan dura oposición de los líderes judíos. En otro sábado, Jesús enseñaba al pueblo. Había allí una mujer que había estado enferma, encorvada por 18 años. Jesús la llamó que se acercara a él. Los dirigentes religiosos se enojaron con Jesús porque hacía sanamientos en el día de reposo y siguieron conspirando contra él. Para los líderes religiosos, esa conducta era un escándalo, en especial por quebrantar su regla del peligro mortal. La regla del peligro mortal decía que se podían hacer ciertas cosas en sábado solo en casos de vida o muerte. Se podía salvar a alguien cuya vida estuviera amenazada, pero no se podía sanar a un enfermo crónico en sábado. Había que dejarlo para otro día. Pero Jesús no quiso esperar otro día. Básicamente estaba diciendo, ustedes desatan a sus animales para que estos reposen el sábado, pero me critican a mí por haber soltado la carga de esta mujer, de modo que pueda guardar el sábado por primera vez en muchos años. Era un argumento devastador. San Juan, en su registro de la vida de Jesús,
informa que por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. Acusaban a Jesús de quebrantar el sábado. Temían que si la gente seguía a Jesús, llegarían a ser una nación de quebrantadores del sábado, lo cual les acarrearía la ira y los juicios de Dios. Así perderían su nación. Fue este temor lo que los llevó a crucificar a Cristo. Algunos han sugerido que el sábado del Decálogo perdió su significado con la vida y muerte de Jesús, que de algún modo el Salvador lo invalidó. Cuando Dios dijo que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, podría haber dicho que el sábado había sido dado para Israel y que no era necesario que los no judíos, y quizás hasta los mismos judíos, lo guardaran. Cristo tuvo muchas oportunidades para decir que el sábado no era importante, que era hora de terminar con él. En cambio, todas las controversias que tuvo con los fariseos no tuvieron nada que ver con la validez del sábado, sino cómo debía ser guardado. Si alguna vez hubo alguna duda en cuanto a cómo guardar el sábado, Cristo la disipó. El secreto era seguir la autoridad de las Sagradas Escrituras y no las leyes y tradiciones humanas. Lo humano había invadido a tal punto el sábado que la realidad original casi no se veía. Jesús se abrió paso a través de todo eso hasta exponer el corazón del sábado, a saber, la relación que debe existir entre nuestro amante Creador y su pueblo. De este modo, el sábado, apartado de las actividades seculares, podía ser un día de acción, de cuidar a nuestros semejantes, un día de comunión social, en el cual dedicar más tiempo a Dios, a nuestra familia y a nuestros vecinos y amigos. Muchos devotos cristianos se sorprenden al leer que su propio día de culto se basa en reglas y tradiciones eclesiásticas y no en las Sagradas Escrituras. Algunos creen que Jesús quebrantó a propósito el sábado para establecer un nuevo día cristiano de culto. Esta idea carece de apoyo bíblico o histórico. Jesús no quebrantó el sábado del Decálogo. Lo que hizo fue desafiar las costumbres y tradiciones humanas. Al hacer esto, mostró la verdadera forma de guardar el sábado bíblico. De hecho, Jesucristo liberó el sábado de las tradiciones que lo habían convertido en una rígida formalidad y restauró su verdadero propósito como una celebración de la relación correcta entre el hombre y su prójimo y con su Creador. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Con esas palabras, Jesús señaló una terrible predicción que hiciera el profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué habría de decirles a los creyentes que oraran para que no tuvieran que escapar en sábado, a menos que esperara que todavía estuvieran guardando el sábado como día santo? En el año 69 de nuestra era, el Imperio Romano era muy inestable. A dicho año se lo llama el año de los 4 emperadores y los primeros 3 no murieron de causas naturales. Por eso los judíos pensaron que el momento era favorable para sacar partido de esa inestabilidad y promover su propia libertad de la opresión imperial. El general romano Vespasiano atacó la ciudad en un intento de ahogar la revuelta. Antes de completar la campaña, fue nombrado emperador el año 69 de nuestra era, y su hijo Tito, otro futuro emperador, tomó el mando como general del ejército. Tito le puso sitio a la ciudad y finalmente, en el año 70 después de Cristo, las fuerzas romanas penetraron las defensas, asolaron la ciudad y destruyeron completamente el templo.
Eusebio, un historiador eclesiástico, informa que los cristianos de Jerusalén recordaron la advertencia y escaparon antes que la ciudad cayera en manos romanas. Este incidente muestra en forma evidente la intersección de la historia y la profecía. Conocemos las fechas y lugares. Jesús sabía y predijo cuándo iban a suceder estas cosas y que 40 años después de su muerte y resurrección, sus seguidores todavía estarían guardando el sábado. De hecho, en todo el período del Nuevo Testamento, que abarca hasta el fin del primer siglo de nuestra era, los cristianos siguieron observando el séptimo día, sábado. Este hecho resulta claro en los registros bíblicos e históricos. Para los primeros cristianos, su relación con el judaísmo no era una interrupción, sino un progreso. En efecto, su religión se basaba en el cumplimiento de las esperanzas y expectativas del Antiguo Testamento. Los cristianos no creían estar fundando una nueva religión. Creían ser judíos, el verdadero Israel. Eran los hijos de Abraham. Si eran gentiles, eran hijos de Abraham por la fe. Los judíos y los cristianos compartían la creencia de que Dios actúa en la historia, en el Sinaí, en el Éxodo, en la creación, y que el registro de esos actos se halla en las escrituras hebreas. El corazón de la teología cristiana y judía lo conforma la creencia de un solo Dios personal, un creador amante que se relaciona con sus criaturas. Esta creencia proveía también el corazón de la experiencia del reposo sabático, al requerir una relación personal con el amoroso creador. Pero para los cristianos, la vida y muerte de Cristo añadió una nueva dimensión, una nueva razón de reposar el sábado. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Con estas palabras, Pablo mostró que la fe cristiana elevó el sábado a nuevas alturas. Con la muerte y resurrección de Jesús, los cristianos adquirieron una esperanza nueva, la de ser librados de un mundo de pecado. Así el sábado, que originalmente fuera el memorial de la creación, pasó a conmemorar también la salvación y la paz espiritual que ella nos brinda. Esto plantea una pregunta interesante. Si los cristianos del primer siglo observaban el sábado del Antiguo Testamento, el séptimo día de la creación y el cuarto mandamiento, ¿por qué la mayoría de los cristianos observan hoy el domingo? ¿Cuándo se cambió el sábado por el domingo? ¿Hay algún indicio en el registro bíblico? Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento se cuentan entre los documentos cristianos más antiguos. Marcos escribió su libro primero. Es un informe de la vida de Cristo. Lo hizo en torno al año 55 después de Cristo o más tarde. Los escritos de Mateo y Lucas probablemente datan entre poco antes del año 70 y el 80. Juan, el último de los discípulos originales de Cristo, escribió su libro cerca del fin del primer siglo. A pesar de sus fechas tardías, entre 30 y 70 años después de la muerte de Cristo, estos libros no contienen ni la menor indicación de que Jesús o sus discípulos hayan considerado cambiar el día de reposo y adoración del séptimo día de la semana al primero. Es especialmente significativo que los escritores del Nuevo Testamento nunca llaman día de reposo al primer día de la semana. Para ellos, el día de reposo era el séptimo, y esto es consistente en todas las otras evidencias de que, hasta el fin del primer siglo, los cristianos adoraban los sábados en las sinagogas junto con los judíos. Entre el año 95 y 100 de nuestra era, se realizó un cambio en el servicio de la sinagoga. La parte central del servicio se conoce como la oración de pie, la amida, o las 18 bendiciones. Son 18 breves bendiciones de Dios u oraciones de gratitud. En días de semana se recitan las 18, en el sábado solo 7 de ellas.
En la misma época se añadió una más, que en hebreos se conoce como la Birkot Hamanina, la bendición concerniente a los herejes, la cual en realidad no es una bendición. Que no haya esperanza para los apóstatas, que los dominios de maldad sean prontamente desarraigados en nuestros días, que los nazarenos y los herejes perezcan pronto y no sean inscritos junto con los justos. Bendito eres tú, el eterno nuestro Dios, que aplastas a los malvados. Revelaba quién era cristiano porque se le podía pedir a cualquiera para que dirigiera la recitación de esta plegaria. Y al final de cada bendición todos debían decir amén, y esto hizo que fuera sumamente incómodo, de hecho imposible, para los cristianos participar desde entonces en adelante en los servicios de la sinagoga dirigidos por los fariseos. La evidencia que provee esta oración de la sinagoga nos ayuda a enfocar el cuadro de los cristianos del primer siglo. Es claro que guardaban el sábado junto con sus hermanos judíos. Pero esta idea es una verdadera revelación para la mayoría de los cristianos de hoy. Y resulta inquietante comprobar que el prejuicio contra los judíos afectó profundamente el concepto que algunos cristianos tenían del sábado. En la literatura eclesiástica de los primeros cristianos se nota un gran deseo de separarse y distinguirse de los judíos. Como resultado, aparece en ella mucho antijudaísmo o antisemitismo. En parte son comentarios insultantes acerca de los judíos y otros son intentos de separarse de lo que se consideraba como religión del Antiguo Testamento. Había razones prácticas para que los cristianos se distanciaran de los judíos. Sin duda, se dejaron arrastrar por la corriente de sentimientos antijudíos. Es sorprendente ver la intensidad de los conflictos entre judíos y romanos. A pesar de hallarse los judíos esparcidos por toda la región mediterránea y más allá, muchos de ellos todavía soñaban con una gran nación judía y con la victoria final sobre sus enemigos. Y en el norte de África, en torno al año 115 de nuestra era, esos sueños ardieron en una hoguera de violencia. Los judíos de la región de Cirene habían puesto a la cabeza de ellos a un cierto Andrés y estaban destruyendo tanto a los romanos como a los griegos. A muchos los aserraron partiéndolos en dos, desde la cabeza hacia abajo. A otros los echaron a las bestias salvajes y a otros aún les obligaron a luchar como gladiadores. En total, perecieron 220,000 personas. En Egipto también perpetraron ultrajes semejantes y en Chipre. Diocasio. Pocos años más tarde, en el 132, la oposición judía a la autoridad imperial encendió otra violenta revuelta, esta vez en Jerusalén. Nuestras antiguas fuentes nos dan dos razones para explicar la insurrección de Bar Kokhba. Primero, el emperador Adriano prohibió la circuncisión. Los judíos ya no podían cumplir este rito. Segundo, el mismo emperador decidió reconstruir Jerusalén como una ciudad pagana, la ciudad Ilia Capitolina. Por fin, las fuerzas imperiales aplastaron la rebelión el año 135. Adriano les prohibió a los judíos entrar a Jerusalén, así como la observancia del sábado y otros ritos religiosos. A través del Imperio Romano había un fuerte sentimiento antisemítico. Los judíos eran el enemigo. Los cristianos no querían ser asociados con ellos y ser así considerados también enemigos. Fácilmente podían dejar de lado la observancia del sábado, que era una marca de judaísmo. ¿Dónde, pues, y cuándo comenzaron los cristianos a observar un día distinto de culto? Las páginas perdidas de la historia nos llevan en una dirección sorprendente. Alejandría, Egipto, fundada el año 332 a.C. por Alejandro el Grande, uno de los grandes centros mundiales de literatura, ciencia y comercio, un caldero de ideas religiosas y filosofía clásica. Existen sólidas evidencias de que los cristianos de Alejandría fueron los primeros en reemplazar la observancia del sábado por servicios de culto dominicales,
Esto comenzó poco antes del año 120 después de Cristo. Uno de los primeros documentos que apunta a cristianos guardadores del domingo es la así llamada Epístola de Bernabé. Este no es el verdadero Bernabé que menciona el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Este es un falso Bernabé, un pseudoepígrafe. Se le atribuye falsamente. Fue escrito aparentemente por alguien de Alejandría, en Egipto, donde existía la costumbre de espiritualizarlo todo. Esto es lo que hace la Epístola de Bernabé. No toma nada en sentido literal. Bernabé cree que las escrituras hebreas son un don para los que verdaderamente las comprenden, pero cree que los que las comprenden no las toman en sentido literal, sino metafórico o espiritual. Bernabé afirma que él y sus seguidores guardan el octavo día de la semana, el día después del sábado, es decir, el domingo. Condena el judaísmo y todo lo asociado con él, incluso la observancia del séptimo día, sábado. La carta de Bernabé es evidencia de que el domingo fue promovido como el día cristiano de culto. Pero para hallar el verdadero corazón del movimiento en favor del domingo, debemos cambiar nuestro enfoque de Alejandría hacia el oeste, al corazón del Imperio Romano. Es en la antigua Roma donde hallamos la primera descripción de cristianos que guardaban el domingo. Proviene de Justino Mártir, un converso a la nueva fe. Pero el domingo es el día en que celebramos nuestra asamblea común, porque es el primer día en que Dios, habiendo efectuado un cambio en las tinieblas y la materia, hizo el mundo. Y en el mismo día Jesucristo, nuestro Salvador, se levantó de los muertos. Los antiguos cristianos que comenzaron a guardar el domingo necesitaban una justificación teológica para guardar el primer día de la semana. Y la encontraron al vincular el primer día semanal con el primer día de la creación. Al hacer esto, estaban negando la autoridad de Cristo, quien se declaró a sí mismo Señor del sábado, el séptimo día de la creación. Hemos llegado a un momento crítico en la historia. Al aislar de sus raíces bíblicas el día santo semanal, los dirigentes de la Iglesia lo separaron de su fuente de significado espiritual. Se convirtió así en una formalidad vacía, una brasa ardiente política, una prueba de autoridad, un peón en una lucha centenaria por el poder. Era atractivo reemplazar el sábado con el domingo porque en torno al primer día estaba surgiendo cierta aura debido a las tendencias nuevas en el paganismo que hacían del domingo el día de adorar al sol, pensar en el sol. Supongo que era inevitable que se infiltraran en la cristiandad elementos del culto pagano. Después de todo, los cristianos eran una pequeña minoría en un mundo predominantemente pagano. Un mundo que adoraba dioses mitológicos, emperadores muertos y el invencible sol. Los historiadores por lo general dicen que el Imperio Romano fue fundado en el año 31 a.C. En ese año, Octavio derrotó a las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra y volvió a Roma para convertirse en el primer César Augusto. Fue en esa época también que hizo llevar a Roma dos grandes obeliscos. Instaló uno de ellos en el Circus Maximus. Por supuesto, no solo estaba dedicado al dios Sol, sino que además era una prueba muy visible de que Roma había conquistado Egipto. La dedicatoria decía: César Augusto dedica esto como una ofrenda al Sol. Pero también decía: porque Egipto ha sido conquistado. Así, los que asistían al circo para ver los juegos veían no solo la dedicación al sol, sino también que el dios sol romano había triunfado sobre el dios sol egipcio. Hay informes de mediados del primer siglo que proveen evidencia adicional de lo popular que era el culto al sol. Nerón, el notorio emperador,
comisionó a un escultor para que creara una estatua de casi 35 metros de altura, con su propia cabeza esculpida al estilo del dios Sol. Cuando Vespasiano construyó su gran anfiteatro, que hoy conocemos como el Coliseo, tomó ese enorme coloso, así llamaban antiguamente a las estatuas, que representaba a Nerón. Le cambió las facciones y lo dedicó al dios Sol. El emperador Heliogábalo era tan devoto de su dios Sol oriental que tomó el nombre de la deidad. Llevó su dios en la forma de un meteorito negro desde Siria hasta Roma y adoptó un estilo de vida oriental. Así pues, la moda oriental, las orgías orientales y la conducta oriental de Heliogábalo lo llevaron a la ruina en 4 años. A pesar de que su dios fue devuelto porque la piedra negra fue enviada de nuevo a Siria, la adoración al sol continuó. El antiguo historiador Plutarco informa que el general romano Pompeyo debió ir al Mediterráneo oriental para castigar a los piratas que atacaban a los barcos mercantes. Esto fue alrededor del año 50 a.C. Derrotó a los piratas, los capturó y los llevó consigo a Roma. Sucede que los piratas eran adoradores de Mitras, el dios Sol, y de esos piratas se popularizó la adoración a Mitras en Roma, especialmente entre los militares. Pienso que a los militares romanos, Mitras les parecería una divinidad especialmente atractiva. Mitras era guerrero, que luchaba del lado de las fuerzas del bien. Era una religión jerárquica, en la cual se podía progresar de grado a grado. Había 7 grados en el mitraísmo, situación semejante a la de un ejército. Y en tercer lugar, era una religión de hermandad y comunión. Se reunían no solo para adorar a su Dios, sino para comer juntos. Se comenta acerca de soldados romanos que han vuelto del oriente, que oran al amanecer de cara al sol naciente. En torno a este periodo vemos que se empieza a mencionar en Roma al Deus Sol Invictus, es decir, al Dios Sol invencible. Invencible porque la noche trata de conquistar el sol cada 24 horas, pero al amanecer el sol ha sobrevivido y ha vencido a la noche. La importancia del culto al sol en el Imperio Romano se echa de ver durante el reinado de Aureliano, quien fue emperador entre los años 270 y 275 de nuestra era. Estableció una religión estatal que incluía el culto al emperador y al sol invicto. Trató de unificar todas las religiones bajo el dios Sol. Diocleciano, que llegó al poder el año 284, también era un devoto del dios Sol. Mantuvo el principio de una religión estatal que estableciera Aureliano y llegó a declararse Dios. Eventualmente, ordenó que se persiguiera a los cristianos. A ciertos dirigentes cristianos les pareció buena idea aprovecharse de la popularidad del domingo. En especial, la observancia del domingo haría que el cristianismo les resultara más atractivo a los paganos que ya adoraban al sol en ese día. Por ejemplo, el emperador romano Constantino era, al igual que Aureliano y Diocleciano antes que él, un adorador del sol. Fue el primer emperador romano que profesó el cristianismo. Supuestamente se convirtió durante una campaña contra sus rivales. Las biografías escritas por sus partidarios dicen que antes de una importante batalla cerca de Roma, Constantino vio en el cielo una visión de la cruz. Acreditó a esa visión su victoria subsiguiente y se declaró cristiano. Los historiadores debaten si la conversión de Constantino fue o no genuina, ya que a través de casi todo su reino mantuvo sus supersticiones paganas. Solo cuando se hallaba en su lecho de muerte, consintió en su bautismo. A pesar de eso, su reinado marcó un vuelco dramático en la historia de la cristiandad. El año 313, con la aquiescencia de su corregente Licinio, legalizó la religión cristiana. El reinado de Constantino el Grande conforma una de las épocas en la historia del mundo. Es la era de la disolución del Imperio Romano.
el comienzo, o más bien la consolidación de un nuevo tipo de despotismo oriental, con una nueva capital, una nueva constitución y finalmente una nueva religión. ¿Se convertiría Constantino al cristianismo o sucederían las cosas en forma opuesta? ¿Quién sabe? Pero lo importante para nosotros es que lo que surgió fue una iglesia diferente y un estado diferente. De hecho, ambos estaban tan íntimamente mezclados que es difícil ver dónde terminaba uno y el otro comenzaba. Al parecer, la religión personal de Constantino era una mezcla de adoración solar mitraísta y cristianismo. Según Eusebio, su biógrafo cristiano, Constantino ordenó a sus ejércitos a ser celosos en honrar el día del Señor, el domingo, refiriéndose a él como el día de la luz y del sol, términos que son claramente paganos. Veamos un pasaje de su famosa ley dominical del año 321. En el venerable día del sol, los magistrados y el pueblo que reside en las ciudades deben descansar, y todos los lugares de trabajo deben estar cerrados. En el campo, sin embargo, los individuos ocupados en la agricultura pueden continuar libre y legalmente sus ocupaciones. La primera ley que requería que la gente celebrara y descansara en domingo es la que promulgó el emperador Constantino en el año 321. Y lo hizo sin referencia alguna a la teología o a las ideas de los cristianos. Dice que se abstengan de trabajar en el venerable día del sol, lo cual alude al hecho de que el sol se iba convirtiendo cada vez más en un objeto de culto. De este modo, la primera ley que exigía que la gente guardara el domingo no tenía absolutamente nada de sabor cristiano. Si bien Constantino promovió el cristianismo y construyó muchas iglesias cristianas, por otra parte cerró muy pocos templos paganos, y tenemos un calendario romano del año 354, fecha que cae unos 17 años después de la muerte de él, que muestra 4 distintos festivales anuales dedicados al sol. Muestra así que el dios Sol sobrevivió. No solo la muerte de Constantino, sino también los reinados de sus sucesores inmediatos. La ley dominical de Constantino, ¿le puso término a la controversia entre el sábado y el domingo? No. Según registros de la antigua ciudad de Laodicea, donde se reunieron los dirigentes de la iglesia en torno a mediados del siglo IV. El concilio eclesiástico de la Odisea trató específicamente de si había que leerse las escrituras en los servicios del sábado y qué pasajes debían escogerse. Léanse en el sábado los evangelios y las otras escrituras. El hecho de que el concilio trató el tema es prueba irrefutable de que aún había miembros de la iglesia cristiana que asistían a los servicios de culto en día sábado. Recordemos que esto sucedía más de 300 años después de Cristo. Pero eso no es todo. Los cristianos no deben judaizar descansando el sábado, sino que deben trabajar en ese día y honrar más bien el día del Señor, y si pueden, descansar entonces como cristianos. Pero si se sorprende a cualquiera de ellos siendo judaizante, sea anatema de parte de Cristo. ¿Qué quiso decir el concilio al hablar de judaizantes? Los judaizantes eran los cristianos que no trabajaban en sábado, al igual que los judíos. Los dirigentes de la iglesia querían que todos trabajaran el sábado y descansaran el primer día de la semana, al cual empezaron a llamar el Día del Señor. Esta disposición concordaba con la ley dominical que había promulgado el emperador Constantino. A pesar de la popularidad de la adoración al sol y las leyes dominicales de los emperadores, muchos cristianos siguieron adorando en el séptimo día, sábado. De hecho, fueron minoría las iglesias que abandonaron el sábado. Si bien casi todas las iglesias del mundo celebran los sagrados misterios en sábado cada semana, los cristianos de Alejandría y Roma han cesado de hacer esto. Sin duda alguna, los cristianos todavía observaban el séptimo día, sábado, en la segunda mitad del siglo IV. A pesar de los argumentos teológicos, los prejuicios antijudíos
y el decreto de un emperador, el sábado del Creador no había muerto. Los siglos subsiguientes vieron cómo el sábado se mantuvo como el corazón de la controversia entre los papas y los patriarcas. El día semanal de reposo y adoración se convirtió en una prueba de la autoridad de la Iglesia y en señal de sumisión a un nuevo tipo de gobierno religioso. Llegó a ser una causa importante del gran cisma que dividió a la cristiandad por 900 años. Veremos más acerca de esto cuando volvamos con la parte 3 de nuestro programa Un Santuario en el Tiempo.